Tercera de Juan. Tercera de Juan está después de Segunda de Juan, para los que no lo han encontrado. Y si no, léalo ahí en la... Vamos a empezar en el verso 9. El amor y la preeminencia. Hay un capítulo de la Biblia que es 1 Corintios 13, donde se habla de la preeminencia del amor. Y esta mañana yo quisiera hablar de las dos cosas por separado, lo que es la preeminencia y lo que es el amor, y cómo el amor realmente debe tener la preeminencia. Dice así la palabra del Señor: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes. ¿Cuántos habían oído hablar de Diótrefes? Nombre para el próximo hijo o nieto, Diótrefes. Al cual le gusta tener ¿qué? El primer lugar, es decir, la preeminencia entre ellos. No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las cosas que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Note lo que dice: el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Padre, una vez más, precioso Dios, nos ponemos en tus benditas manos. Gracias, precioso Padre, porque tenemos la oportunidad de meditar una vez más en tu palabra, precioso Dios, tu palabra que viene a instruirnos, que viene a enseñarnos, precioso Dios, que viene a darnos luz para que podamos caminar siempre en tu camino, precioso Dios, y no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, precioso Dios, sino que nuestros ojos permanezcan siempre puestos en ti, que eres el autor y consumador de la fe, precioso Dios. Háblanos en esta mañana. Entra en lo más profundo de nuestros corazones, bendito Dios, y descubre aquellas cosas, Señor, que necesitan ser transformadas, que necesitan ser cambiadas. Saca lo malo de nosotros, bendito Dios, y que tus pensamientos reemplacen a los nuestros, precioso Padre, para que ya no caminemos conforme a nuestra propia prudencia, bendito Dios, sino que caminemos confiados en tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, háblanos, Señor, porque anhelamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si quieres, me bajas un poquito el piano acá, por favor. Juan, mis hermanos, es conocido en la Biblia como el apóstol del amor. Sin embargo, no siempre fue el apóstol del amor. Alguno pudiera pensar que por su forma de ser, el apóstol Juan era así de amoroso, era una persona, ha visto esa gente que es muy nice, así como por naturaleza, ¿verdad? Ya como que Dios les dio algo ahí, son cariñosos, son amorosos, porque de esos podemos encontrar de pronto en todas partes. Pero Juan, contrario a lo que pudiéramos nosotros pensar, no siempre era así. La Biblia dice en el capítulo 9 de Lucas que Jesús enviaba a sus discípulos de repente a ciertos lugares para que prepararan el camino. No sé qué preparativos habría que hacer, pero el Señor los enviaba y ellos iban y preparaban y anunciaban de alguna manera que Jesús iba a llegar. Entonces, cuando Jesús envía a Juan y a Santiago para que vayan a Samaria y les dejen saber que Él va a llegar, los samaritanos, hermano, se odiaban con los judíos, no se querían, aunque eran
medio hermanos, ellos no se llevaban. Ya ve cómo son allá en el Medio Oriente, así como de amorosos, ¿verdad? No se llevan entre ellos, es sarcástico eso. Pero entonces desde ese tiempo ellos, a pesar de ser medio hermanos, no se querían. Ellos no, pero era no sé, era un odio que se tenían, que si algo hacía uno, el otro trataba de no hacer lo mismo. Entonces cuando llega y dice, va a venir Jesús, los samaritanos se enteraron que de ahí Jesús se iba a ir a Jerusalén. Y al enterarse que Jesús iba para Jerusalén, pues los samaritanos dijeron, como va para Jerusalén, no lo queremos aquí. Si va a ser amigo de nosotros, entonces va a ser amigo nuestro nada más. Pero si va a ser amigo nuestro y también va a ser amigo de los judíos, no lo queremos aquí. Y lo rechazaron. Entonces rechazaron a los que iban ahí, ¿verdad? A Jesús ya no lo alcanzaron a rechazar porque ni siquiera llegó, por lo menos no en ese momento. Pero entonces ellos, obviamente un rechazo, hermano, es algo que uno no lo siente muy bien, ¿verdad? Jesús les había dicho, ustedes vayan y donde ustedes lleguen, si no los reciben, ¿qué les dijo el Señor? Peléense con ellos. No les dijo eso. Les dijo, sacúdanse el polvito de los caites, ¿verdad? De las sandalias. Caites se dice en griego, hermano. Entonces, sacúdanse simplemente su calzado y sigan caminando tranquilamente, no hagan nada. Pero estos se pusieron enojados, hermano. Y cuando llegaron con Jesús y le dijeron, los samaritanos no te quieren recibir, Señor. Oramos para que descienda fuego y los chamusque a todos, ¿verdad? Es otra palabra griega. Que los queme a todos, o sea, que venga. Imagínense el apóstol del amor pidiendo a Jesús que le diera chance de orar para que descendiera fuego y quemara a los samaritanos. O sea que el asunto no era solo de los samaritanos hacia los judíos, sino de los judíos a los samaritanos también. Y dijo, bueno, son samaritanos, Señor, o sea, que los presentamos en sacrificio, no sé, algo hacemos acá, pero que descienda fuego y los consuma. Alguien que está lleno de amor no puede pensar de esa manera. No puede pensar en que aún siendo personas consideradas quizá enemigos, que el Señor los consuma por medio del fuego. Entonces eso nos enseña a nosotros que realmente Juan no era así por naturaleza, no era una persona amorosa por naturaleza. ¿Qué fue lo que sucedió realmente con él, hermano? La Biblia dice que Juan y Santiago tenían un apodo. ¿Cuál era el apodo que tenían ellos? Los hijos del trueno, hermano. Entonces eso no suena como que a mucho amor, ¿verdad? Eso suena que eran temperamentales, que eran fuertes, que eran de alguna manera valientes, por decirlo así, para armar de pronto algún pleito. Pero entonces fue en su caminar, en el caminar que tuvo Juan con el Señor, es que su vida comenzó a ser transformada. Y esto es realmente algo que debe llenarnos a nosotros de esperanza, hermano, porque quizá tú tienes un temperamento muy fuerte, o quizá tú tienes un temperamento muy pasivo, pero que no te toque en cierta parte de tu vida, porque entonces ahí es donde sacas el tigre que hay en ti, ¿verdad? Ayer yo me estaba estirando después de haber estudiado este mensaje y yo hice de repente y ya ve cómo son los hermanos, ¿verdad? Mi hermana me dice, ¿estás endemoniado o qué? Me dijo así, ¿verdad? Y le dije yo, no, estoy sacando el tigre que hay en mí. Entonces quizá hay un tigre, una tigresa dentro de cada uno. Y aunque a veces no se nota, allí está. A veces quizá hay ciertas actitudes que obedecen a nuestra naturaleza, que están ahí, que necesitan ser transformadas. Entonces, al entender lo que sucedió con Juan, hermano, eso nos da esperanza a nosotros de que en nuestro caminar con Jesús, en nuestro caminar constante, no un caminar de vez en cuando, no uno de cada 8 días, hermano, no es uno, como dijo alguien por ahí, hay hermanos que son mesiánicos, ¿verdad? Porque llegan cada mes a la iglesia. Entonces no es en una relación ocasional en la que nosotros realmente vamos a poder
ser transformados, sino en algo constante. Juan, el estar cerca de Jesús, hermano, comenzó a transformar su corazón. No solamente aprendió a amar a Jesús, fíjese, no era que él amara tanto a Jesús, sino que logró comprender el amor que Jesús le tenía a él. Entonces, cuando él se dio cuenta, dijo: ¿cómo puede alguien como Jesús amar a alguien como yo? Eso repercutió, hermano, en que Juan lo amara. Entonces, algo que nosotros debemos entender es que a pesar de quienes nosotros hemos sido, el Señor nos amó con amor eterno, y ese amor tiene que enamorarnos de él, hermano. Tiene que hacer que nosotros le amemos a él, y el amor va a transformar nuestras vidas. No es la amenaza de juicio, ¿verdad? Porque a veces alguien cambia porque está amenazado. ¿Se ha fijado que hay gente que espera que la amenacen para empezar a cambiar? Hay gente que de repente le dice: mira, yo me acuerdo de un amigo, un compañero que tuve cuando recién llegué a los Estados Unidos, aquí a Las Vegas. Trabajábamos en un restaurante, y él era una persona que había comenzado a beber a la edad de 13 años. 13 años, imagínense. Entonces le gustaba tomar y ya tenía alrededor de unos 30 años, iba llegando más o menos, y él todo lo que pensaba era en las cervezas. Diario él bebía, y de repente un día se enfermó, como a los 32 años se enfermó, y fue al doctor, y el doctor le dijo: si tú te vuelves a tomar una cerveza más, esa va a ser la última que tú te vas a tomar, te vas a morir. Mira, hermano, la ansiedad de beber se le fue. Nunca más volvió a tomar cerveza, nunca más. Lamentablemente el alcohol había causado tanto daño en su sistema que solamente duró un año y falleció, a pesar de que dejó de beber. Entonces, para que vea qué tan malo es realmente el alcohol. Pero hay gente que necesita ser amenazada, hermano. Y mire, no necesitamos ser amenazados. Nosotros simplemente voluntariamente llegar delante del Señor y decirle: Señor, yo he entendido que tú me amas. Yo he entendido. Mire, el mundo trata, una vez más, el mundo trata de mostrar un Dios que odia. Y no es cierto, eso es una vil mentira de Satanás. Dios ama, es su amor el que nos ha transformado. No fue su odio, no fue su amenaza de ir al infierno, sino el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que nos mostró su amor para que nosotros entonces, hermano, comprendiéramos eso, y su amor nos hizo dar el paso a ser transformados. Entonces, mientras más caminemos con Cristo Jesús, hermano, más nuestra vida va a ser cambiada. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Juan. Jesús tenía muchos seguidores, hermano, muchos seguidores. Más quizá en el principio de los que usted y yo tenemos en Facebook, ¿verdad? Usted tiene 1,000, 2,000, 3,000 ahí, de ahí conoce quizá como a unos 100, y de ahí se relaciona con 10, y 5 son realmente sus amigos, y por ahí uno es el más cercano, ¿verdad? Jesús era algo parecido. Jesús tenía miles de seguidores, cientos se reunían para escuchar sus enseñanzas, hermano. 70 fueron enviados para que predicaran la palabra. 12 fueron escogidos como apóstoles. 3 eran su círculo más cercano, y solamente uno se recostaba en su pecho, y ese era el apóstol Juan. Y note que realmente quién era la persona que era más cercana a Jesús. Algunos piensan que él tenía muy buena amistad con la mayoría de los apóstoles. Uno de ellos incluso era Judas, porque usted no le suelta el dinero a alguien que no es amigo suyo, ¿sí o no? ¿Verdad? Y Judas era el encargado del dinero. Entonces usted no busca un desconocido para decir: ok, entre usted y mire, manéjeme la plata, ¿verdad? Porque usted no va a hacer eso. Pero entonces el más cercano, hermano, fíjese, cuando Jesús, ¿dónde se nota realmente quién es el más cercano? ¿Quién era el que más había desarrollado ese amor por el maestro? Se nota en la crucifixión.
Porque cuando Jesús estaba en la cruz, hermano, todos los apóstoles estaban escondidos, cuidando su propia vida para que a ellos no les fueran a hacer nada. El único que estaba presente, usted sabe quién era el apóstol Juan. Ese es el verdadero amor, el que está en las buenas y el que está en las malas también, porque ahí estaban todos cuando era hora de darle de comer a la gente, hermano. Aleluya, es que eso nos gusta, ¿verdad? Porque hay comida y ¡ay, qué milagro tan bonito! Y ahí estaban a la hora de la algarabía. Yo me imagino que se sentían hasta ellos sentían así cierto orgullo cuando entraban y a Jesús lo trataban bien y qué sé yo, en la entrada triunfal le tiraban ahí las ramas para que él caminara mientras iba montado en el burrito, que él cabalgara sobre eso. Y ellos se sentían muy orgullosos, decían: por fin vamos a tener un gobernante acá y nosotros vamos a ser miembros del gabinete. Y de repente, hermano, Jesús es llevado a la cruz y todo el mundo buscó su lugar, buscó cómo cuidarse a sí mismo, pero no el apóstol Juan, no el que ama. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a amar a Dios. ¿Por qué? Porque el tener a Dios en nuestro corazón no nos exime a nosotros de pasar por momentos difíciles. Y Dios quiere ver si nosotros estamos también en los momentos difíciles diciendo: Señor, yo estoy contigo. Es cierto, la necesidad es mía, es cierto, yo soy el que estoy pasando por esto, pero yo no voy a dejar de amarte a ti, porque aun cuando estabas en la cruz, aunque yo no había nacido, también estabas pensando en mí, también lo estabas haciendo por mí. Por eso yo no te voy a dejar. Cuando tenemos ese entendimiento, entonces, hermano, nosotros demostramos que realmente amamos al Señor. Si hay amor en nosotros, eso es de parte de Dios. Si usted puede amar a las personas que están cerca de usted, que son su familia, que lo ayudan en todo momento, eso es natural. Pero que usted ame a una persona que no se lo merece, eso es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces, Juan se definía a sí mismo como el apóstol a quien Jesús amaba. A mí me encanta esto porque cuando él escribía decía y hablaba de él mismo, decía: Juan, el apóstol a quien Jesús amaba. Qué bonito, ¿no? Pudiera sonar así como: sí, ¿cómo no? No, es que si lo leemos, realmente Jesús amaba a Juan. Juan había comprendido el amor de Cristo. Esa identidad la adquirió, hermano, porque comprendió que a pesar de ser imperfecto, el Señor lo amó. Ahora, importante que usted, cuando se defina a usted mismo, usted diga: yo soy el Hijo de Dios a quien el Señor ama. Como 3 nada más. Pero a partir de hoy usted va a pensar que Dios lo ama. Y yo se lo repito aquí muchas veces: Dios lo ama. Como usted no tiene una idea, Dios lo ama. Aunque usted diga: yo no me lo merezco, no es por merecerlo, es porque Él decidió amarlo a pesar de cómo usted es. Él decidió amarme a pesar de cómo yo soy. Dios me ama a mí, me lo ha demostrado muchas veces. Y a veces quizá yo mismo puedo pensar y decir: no sé por qué Dios me ama, yo no sé por qué Dios me escogió, yo no sé por qué Dios me usa, yo no sé por qué Dios me puso a pastorear, yo no lo sé. Cuando empiezo a buscar, hermano, entiendo que simplemente es su amor, es su misericordia, es su gracia. Por eso es que estamos en este lugar, porque Él nos amó. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Mire, hablábamos con mi hermana que a veces los cantos suenan muy románticos, pero no son bíblicos. Algunos de ellos no dejan de ser bonitos, pero realmente no hay teología pura dentro de algunos cantos cristianos. Por ejemplo, hay un canto que dice: si decidieras quitarme todo, algo así dice, incluso no amarme más. Si decidieras, qué sé yo, dice: todavía así yo te amaría igual. Y a mí me dan ganas de decirle: mentiroso.
Porque, seamos honestos, le amamos a Él, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. El amor de Dios sobre nosotros, hermanos. Yo no decidí amar a Dios sin entender realmente que Él me amaba a mí. Cuando vi el amor que Él me tiene a mí, cuando yo descubrí el amor en su palabra, cuando vi lo que era verdaderamente el amor, entendí cuánto Dios me ama a mí y comencé entonces en esa relación con Él a amarle de la manera que hoy le amo y que quiero todavía crecer y necesito crecer en el amor que yo le tengo al Señor. Pero no parte de mis sentimientos, sino que parte de mi convicción. Él me ama, Él me ama, Él me ama. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Jesús. Caminó con Jesús, escuchó lo que hablaba y vino a ser semejante a Él. ¿Cómo quiere Dios que usted y yo amemos, hermano? Como Él amó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Después de Dios, a la persona que usted más ama es a su esposo. No es cierto. Y si preguntamos a los esposos, su esposa. No es cierto. La persona que usted más ama después de Dios es a usted mismo. Por eso es que usted, si no, el Señor hubiera dicho, ama a tu prójimo como amas a tu esposa, ¿verdad? Porque imagínense, algunos hermanos se hubieran aprovechado. Porque algunos no aman mucho a su esposa. No de los que están aquí, sino de gente que no vino hoy, ¿verdad? Pero la persona que usted más ama es a usted mismo, después de Dios. Por eso es que el Señor dijo, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Eso es lo que ustedes deben hacer. Entonces, ¿cómo logramos eso, hermano? Caminando con el Señor, entendiendo el amor de Dios. Así es como nosotros aprendemos a amar de la manera que Dios ha amado. Nadie en la Biblia habló tanto de amor como Juan. Juan, por eso es que se le conoce como el apóstol del amor. No solamente por la forma de ser de él, sino por lo que él hablaba. Acuérdense que el apóstol realmente es un mensajero. Yo siempre he dicho que, siempre he explicado acá, y de pronto para los que no lo habían oído, la palabra apóstol realmente lo que significa es cartero. ¿Y un cartero qué es, hermano? El que trae un mensaje. Y el mensaje yo sé que significa enviado también, pero tiene que ver con lo mismo. Por eso es que de ahí viene la palabra en inglés postal, ¿verdad? Que es de postal. Entonces, el servicio postal, pues, apóstol viene o postal viene de esa palabra. Entonces, hermano, el mensaje que traía el apóstol Juan era de amor. El amor que predicó Juan no era superficial ni permisivo, sino que estaba dispuesto a confrontar y a corregir. El verdadero amor no es aquel amor que solapa todo, hermano. Porque a veces nosotros confundimos eso. Y a veces nosotros decimos, bueno, por amor ahí está, pero pues es medio mañoso, pero es que yo lo amo. Es media tóxica, pero yo la amo. Y a veces pasamos por alto ciertas cosas simplemente porque amamos. Pero ese no es el amor que Dios nos muestra y no es el amor que predicaba el apóstol Juan. Él estaba dispuesto a corregir lo que no estaba bien. Había un hermano en la iglesia que estaba causando problemas, que se llamaba Diótrefes. Y él dijo a Diótrefes, hay que lidiar con él, hay que arreglar ese asunto. Le está afectando a la iglesia, está afectando a la congregación y está haciendo cosas que no deben ser. Es un orgulloso, es un arrogante y tenemos que dejarle saber que lo que está haciendo no está bien.
Entonces, hermano, el verdadero amor es aquel amor que confronta. Por eso es de que Dios nos ama a nosotros. Ya lo dijimos, ¿verdad? Nadie nos ama como Dios. Nadie, nadie, absolutamente nadie te ama más que Dios, hermano. Nadie. Puede haber alguien que te diga te amo con toda el alma, pero nadie te ama más que Dios. Pero Dios te ama tanto, hermano, que no te quiere dejar de la manera que estás. No me quiere dejar de la manera que estoy. Dios quiere a través de su amor transformar nuestras vidas, cambiarnos, y la manera en que lo hace es que donde hay un diótrefes en nosotros, hermano, Él quiere sacarlo a la luz. Él quiere decir, Él quiere mostrarte y decirte, mira, ahí en lo profundo de tu corazón hay un poquito de diótrefes, hay orgullo, hay preeminencia, tú quieres tener el primer lugar, tú quieres ser egoísta, hay egoísmo en ti y necesito sacarlo porque te amo, es que quiero sacar eso de dentro de ti. Entonces el verdadero amor, hermano, es aquel que confronta y es aquel que corrige. Por eso cuando hay corrección en la iglesia, hermano, cuando a través de la palabra Dios trae corrección, no lo tomemos a mal, no digamos, ay, qué fuerte el mensaje, ay, qué duro lo que dijeron. No, digamos, gracias Señor, porque me estás demostrando el amor a través de la corrección y a través de lo que estás sacando de dentro de mí. Me estás mostrando un área que quizá yo no había descubierto en mí, o que pensaba que estaba bien, o que pensaba que tú la podías dejar pasar por alto por ese amor que tú me tienes. Y no es así, hermano. Con nuestros hijos hay que dejarles saber que están equivocados cuando están equivocados. Cuando llegan a cierta edad toman sus decisiones y usted ya sabe cómo es el asunto, ¿verdad? Ya cuesta un poquito a veces corregir ciertas cosas. Por eso es que hay que empezar desde temprano y enseñarles, y por ahí si se desvían al rato vuelven, pues se van a acordar de eso que un día les dijimos. Pero no podemos solapar nosotros cosas que nuestros hijos estén haciendo, hermano, que nosotros sabemos que están mal, simplemente porque los amamos. Yo no estoy diciendo de esa corrección que nos tenían a nosotros, ¿verdad? Que a nosotros, hermanos, los de la generación nuestra, con todo respeto a las nuevas, ¿verdad? A las más recientes. Yo soy de Timbiriche para acá. ¿Cuántos se acuerdan de Timbiriche? Los de mi generación. Hermano, nosotros nos corregían, y nos corregían de una manera muy fuerte, muy fuerte. Y aún así eso nos sirvió a nosotros porque nos corregían. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros debamos volver a esos métodos, porque no es eso la forma correcta de corregir a alguien. La forma correcta de enseñarle el amor a alguien es decirle, mi hijo, porque te amo, es que yo te digo esto. No te lo estoy diciendo para hacerte sentir mal o para que tú creas que yo quiero evitarte que te diviertas o que seas tú mismo. No quiero que seas tú mismo, quiero que seas un hijo de Dios. Hermano, yo intenté ser yo mismo y no me salió bien la cosa. Cada vez que usted trata de ser usted mismo, va a salir algo, va a salir diótrefes ahí. Y tenemos que eliminar esa actitud de nuestro corazón y rendirnos a Dios y comprender el amor de Dios que nos cambia, que nos transforma, que quita nuestra naturaleza humana, hermano, la va transformando y la va convirtiendo en una naturaleza según el Espíritu de Dios pone a través de su palabra en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, un amor que cubre, pero no un amor que encubre. O sea, el amor no es andar descubriendo a la gente, ¿verdad? Como era Diótrefes. Diótrefes era un chismoso, hermano, ya lo vamos a ver más adelante. Era chismoso el ingrato. Este andaba descubriendo, ¿verdad? Según él, e incluso decía cosas que no eran ciertas. Entonces no se trata de descubrir y andarle contando a medio mundo las cosas que nuestros hijos hacen o que las personas que están a nuestro alrededor hacen, sino se trata de cubrir, como tampoco se trata de encubrir, de hacerse el de la vista gorda, el que no, veo pero no veo, ¿verdad? Veo pero me voy a hacer el que no vi nada.
sino que el amor es decirle, así y así son las cosas, tú debes cambiar, tú debes hacer las cosas conforme lo que Dios dice. Algunas personas a veces se me han acercado a mí, ministros, y me han dicho, pastor, lo que veas mal en mí, yo te doy permiso que me lo digas. Y ese es un compromiso, hermano, porque a mí no es que me gusta andarle diciendo a la gente qué tiene que hacer. O sea, yo no soy alguien que disfruto de andar diciendo, tú hazle así, hazle acá. O sea, tengo que hacerlo porque soy un líder, soy un pastor y tengo que aconsejar. Pero cuando me preguntan y me dicen, alguien de pronto que también es un ministro, me cuesta un poquito hacerlo, pero me atrevo. Y a veces, hermano, es incómodo que a uno le digan ciertas cosas. ¿A quién le gusta aquí que lo corrijan? O sea, pero que lo disfrute de veras. No, yo sé que algunos van a levantar la mano, a mí, pastor, a mí me gusta, pero honestamente es incómodo cuando alguien nos dice, hey, estás mal en esto, no estás haciendo bien. No es algo que nosotros, aleluya, ay, qué bueno que me lo dijiste, ven, te voy a invitar a unos tacos del gordo, ¿verdad? No, hermano. Mire, a mí que me ha tocado corregir muchas veces, por años he estado diciéndole a veces a personas, aconsejando personas. Cuando uno empieza a hablar claro, hermano, algunos se endemonian bien feo. Se molestan, se ponen así, ya siente uno que le van a pegar, ¿verdad? Es así, esa es la naturaleza humana, pero el amor nos debe impulsar a nosotros siempre a decir la verdad, a buscar el momento y las palabras apropiadas de decirlo, porque una vez más no se trata de enseñorearse de alguien y estarle diciendo y regañando todo el tiempo a las personas. No se trata de eso, sino mira, porque te amo, porque realmente te amo, te tengo que decir estas cosas. No puedo quedármelas porque me voy a sentir culpable. Quizá hoy te incomodes o te caiga mal yo por lo que te estoy diciendo, pero yo tengo que hacerlo. Hermano, como pastor, a mí me gusta que usted esté sonriente, que usted diga amén, que usted se ría cuando yo diga algo, y eso para mí es una belleza, pero yo tengo que demostrarle a usted que realmente le amo. Y la demostración de que realmente le amo es no guardarme el consejo de la palabra, no omitir cosas que Dios quiere hablar a nuestras vidas, que nos conviene a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Yo sé que es popular, hermano, eso de que tú eres un campeón y que tú naciste para cosas maravillosas y tú vas a ser la octava maravilla del mundo. Ya eres la séptima, pero vas a ser la octava. O sea, eso se siente muy bonito, pero no es un amor genuino, no es un amor verdadero. La profecía tiene que venir acompañada de corrección. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Juan predicaba con amor, pero también con honestidad. En el pasaje que leímos, al principio, Juan está corrigiendo un problema que existía de este hombre llamado Diótrefes, que buscaba tener el primer lugar, es decir, la preeminencia, según lo leímos en el verso 9. Y esto estaba haciendo daño a la iglesia, hermano. Era un calumniador, una vez más, era un chismoso, era alguien que le gustaba hablar mal de los demás. Yo siempre digo que cuando nosotros tengamos, porque a veces no todo lo que se ve es lo que parece. Entonces, si nos queda en algún momento una duda, hermano, es mejor preguntar o quedarse callado. Porque como dijo, me acuerdo un día vi un video de una persona que va en un avión y de repente el avión va en una turbulencia y alguien se levanta, una mujer se levanta para ir al baño. Y mientras va caminando para ir al baño, el avión empieza a sacudirse tanto que cae sentada en las piernas de un señor. Y cuando encienden la luz, el señor está así y con la mujer en las piernas, ¿verdad? Y entonces dice abajo, muchas veces nada es lo que parece, porque fue un accidente obviamente lo que había sucedido. Y cuando uno tiene duda, si usted tiene duda, hermano, si tenemos duda, preguntemos. Vayamos y digamos, mire,
hermano, o sea, yo vi esto de usted, realmente es así lo que yo vi, o explíqueme porque yo necesito una explicación de eso. Y entonces, hermano, usted va a recibir una explicación y a usted de ahí juzgará según lo que la persona le ha dicho. Ahora, si no nos interesa, es mejor no meternos, hermano. Mire, a veces va a venir la gente a decirnos chismes a nosotros y tal vez fue su percepción. Hay unos cantantes cristianos, no son cristianos, cantantes seculares que son hijos de pastores, que fueron hijos de pastores. No sé si sus papás todavía son pastores. Y parece que ellos narran lo mal que les fue de ser hijos de pastores, hermano. Y la verdad es que cada quien habla depende de cómo ha sido su experiencia. Lo que el mundo trata es a veces de utilizar estas cosas para sentar un precedente y decir, todos los hijos de pastores les va de la misma manera. Y a mí me encantó porque cuando vi es una serie, me parece. La verdad no tengo ganas de verla, pero porque no me interesa. Ese es simplemente el testimonio de una pareja de hermanos cantantes que tuvieron una mala experiencia con sus papás según lo que ellos cuentan, que a mí me parece también un abuso que ellos quieran lucrar de lo que les sucedió y exhiban a sus padres de esa manera. Eso no demuestra obviamente que ellos hayan tenido algún tipo de conversión, nunca la tuvieron. Pero entonces, hermano, cuando yo veo estas cosas, cómo el mundo trata de ver que, entonces ya como vimos esto, como a ellos les fue de esta manera, entonces de plano que ya ven, todos son así. Y empezamos a juzgar a la gente sin averiguar y sin saber, hermano. Mire, yo he estado en el Evangelio por muchos años y a mí Dios lo único que me ha hecho es hacerme bien. Desde que yo soy cristiano, mire, yo no me arrepiento ni así de lo que yo le he servido a Dios. Ni así. No hay un arrepentimiento. Me arrepiento de no haber empezado antes. De eso es lo único que yo me arrepiento. De ahí en adelante, hermano, el tiempo que hemos invertido, gastarnos para el Señor, ha sido lo mejor que nosotros hemos podido hacer, porque eso le dio un sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Yo sé para qué vine a este mundo, sé por qué estoy aquí y sé que llevo una carrera que un día se va a terminar, pero que me está guardada la corona, dijo el apóstol Pablo, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte. Y no solo a mí, dijo el apóstol Pablo, sino a todos aquellos que también hemos creído en él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces este era chismoso, hermano. Le gustaba poner en mal a los demás. Y esa es una actitud mala de Diótrefes, que le gusta andar poniendo en mal a los demás. Hermano, cuide su corazón. Mire, tal vez usted anda bien y usted piensa bien de alguien. Tiene usted un buen concepto, pero ya viene alguien y le dice, y de repente usted está haciendo un buen comentario de esa persona y se ha fijado que algunos dicen, tú porque no lo conoces. O de repente no dicen nada, pero cuando usted dice algo bueno de esa persona, como que mueven los ojos así. Y eso quiere decir, me reservo, pero interpreta lo que dije con mis ojos. Mis ojos son proféticos. Y hacen ver mal. Y todo el buen concepto. Por eso hablar mal de alguien en la Biblia es comparado con matarlo. Porque se mata la reputación de alguien cuando se habla mal de esa persona. Entonces, si usted quiere cuidar su corazón y mantenerlo limpio, no reciba cuando alguien venga a hablarle mal de una persona. Hermano, esa es tu experiencia. Yo no me ha pasado nada así. Prefiero no saber esas cosas. Y ya, eso es todo. A menos que vengan y le digan, mira, este es un asesino, un guerrillero, ten cuidado. Bueno, ¿y por qué no está en la cárcel, verdad? ¿Por qué no está, por qué no han tomado cuidado las autoridades de él? Qué sé yo, eso sería un extremo. Pero no aceptemos cosas, hermano. Si oímos, mejor quedarse callado y esperar a tener la experiencia propia para decir, oye, si es cierto lo que me dijeron o no es cierto.
Porque si nosotros lo tomamos como cierto, estamos, toda esa buena imagen que pudimos haber tenido de alguien se puede caer y entonces nos puede perjudicar a nosotros. Entonces, ¿qué pasaba con Diótrefes, hermano? Diótrefes quería el primer lugar. Él quería sobresalir en todo momento. ¿Usted ha visto personas que les gusta sobresalir, hermano? Que si ven que alguien está queriendo avanzar, le ponen el pie y miran cómo lo hacen a un lado. Y eso era lo que hacía Diótrefes, porque el hablar mal de los demás lo hacía a él, por lo menos en lo que él pensaba, lo hacía ver a él mejor. Porque por eso es que uno habla mal de otra gente, hermano. La mayor parte de veces se hace porque eso lo hace ver bien a uno. Mire, aquel es así, yo no. ¿No se acuerda de aquellos que oraban así, pues? Señor, gracias, porque yo no soy pecador como aquel. Gracias, Señor, porque yo sí diezmo y aquel no diezma. Esa era su oración. Eso era lo que él decía. Entonces eso lo hacía ver, lo hacía hacer sentir a él mejor que los demás. Entonces eso lo hacía hablar mal de las personas. Y en el verso 10, mire, no admitía competencia. Dice, verso 10, por esta causa cuando yo vaya haré mención de lo que hace, pues anda hablando mal de nosotros y no contento con esto, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos les prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. Este se creía tanto, hermano, se creía más que el apóstol Juan, que decía, yo puedo decidir quién se queda en la iglesia y quién se va. Ahora, un miembro, por ejemplo, no puede decidir quién se queda en la iglesia y quién se va. Pero si tiene una actitud como la de Diótrefes, sí puede hacer que alguien se mueva o se vaya, si hay alguna de estas actitudes. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Él no admitía competencia. Mire, en esto de servir a Dios, nosotros tenemos que ser abiertos y entender que si estamos aquí es por la misericordia y la gracia de Dios. Si se levanta alguien, hermano, que de repente comience a predicar y que el Señor lo usa y que el Señor está haciendo, hermano, démosle gracias al Señor porque eso sucede. Démosle gracias a Dios. Si alguien se levanta con un talento nuevo para cantar, para adorar al Señor, con una unción tremenda, démosle gracias al Señor y digamos, qué bueno, somos más en el equipo. Hace algunos años nosotros como iglesia hemos ido obviamente creciendo de manera integral, no solamente en número de personas, sino que hemos ido creciendo, hemos ido madurando como iglesia, hemos ido tomando nuestra identidad. Pero hermano, hemos venido en la lucha por mucho tiempo. Yo me recuerdo que en una ocasión estaban aquí las hermanas que cantan, no eran las de hoy, ¿verdad? Sí, al rato me andan, ¿verdad? Y estaban aquí, me recuerdo, y vino una muchacha de Guatemala que cantaba. Y pues la invitamos a que cantara dirigiera una de los cantos con nosotros. Y me acuerdo que la muchacha se puso por aquí de este lado, hermano, agarró el micrófono. Y todas las demás estaban amontonadas allá, hermano. Todas las demás amontonadas allá. No sé qué pensaban, no sé qué pasaba por la mente de ellas, pero en lugar de venir y decir, cantaba muy bonito la muchacha. Y en lugar de venir y decir, oye, está bonito esa voz, voy a ver qué le aprendo. Se intimidaron, no sé. Honestamente no puedo decir qué pasó por la mente de ellas, porque no lo sé. Lo que sí sé es que le tuvieron, de alguna manera se hicieron a un lado. Nosotros no tenemos que ser así. Y eso es algo que hemos ido, obviamente ya no sucede. Si viene alguien, gloria a Dios, yo veo que ahora es distinto, pero hemos ido creciendo en eso. Pero eso es solamente un ejemplo. Si nosotros vemos que alguien se levanta para servir a Dios, démosle gracias al Señor. Si alguien está teniendo cierto éxito en lo que está haciendo, hermano, démosle gracias al Señor. Es más, como pastores,
pastores, si vemos que una iglesia está creciendo, hermano, ay, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estarán vendiendo? ¿Cómo le estarán haciendo? De plano le están ofreciendo a la gente algo y por eso están llegando. No, gloria a Dios, porque almas están viniendo a los pies de Cristo y están reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el problema de querer tener el primer lugar, es decir, de ejercer dominio, hermano, sobre los demás y poder sobre las personas, tomando el ejemplo de Diótrefes, podemos ver que pasa en la historia como no como un colaborador en el Evangelio. Y esto nosotros tenemos que pensarlo. ¿Cómo queremos nosotros pasar a la historia? Como alguien que sirvió a Dios, como alguien que estuvo atento, como alguien que hizo la diferencia en servicio a Dios, o queremos pasar a la historia como un Diótrefes, hermano, que fue un inútil, porque no sirvió, no hizo nada bueno. En la historia aquí no dice, bueno, y le predicaron a Diótrefes y se arrepintió y vino a los pies del Señor y finalmente se convirtió en alguien muy bueno. No fue así. Pasó a la historia como alguien que no hizo nada bueno por la iglesia. Entonces a veces nosotros vamos a encontrarnos con personas que tienen arrogancia, hermano, que les gusta esos primeros lugares, que están buscando su propio bien y no el bien de los demás, que están buscando ellos verse bien, ellos tener, ellos ir hacia adelante. Donde usted vea una persona que tiene un liderazgo que lo que busca es su comodidad. Yo lo he dicho, yo vi a lo largo de mi vida en el ministerio, he visto personas, hermano, muy arrogantes, incluso ministros. Si me vas a dar agua, tiene que ser de cierta marca. Mire, yo tomo agua en un recipiente de cobre, ¿verdad? De cobre, en mi casa. Pero aquí no vengo y digo, si me va a dar agua, hermana Lupita, si me voy a entender en lo que le quiero explicar. Y he visto gente que si me vas a llevar a comer, tiene que ser de cierta carne, que cuando le meta el tenedor todavía haga mu, ¿verdad? Que esté fresca. Qué exagerado, ¿eh? Buscando su propio beneficio y no el beneficio de los demás. Eso no es amor. El amor es aquel que se demuestra cuando yo no busco mi propio beneficio. ¿Verdad que en su mayoría, los que estamos aquí, si nuestros hijos tuvieran hambre y no hay suficiente comida para nosotros, estaríamos dispuestos a quedarnos sin comer por dárselo a ellos? ¿Cuántos tendrían eso? No, usted los ama. Entonces ese mismo amor es el que nosotros tenemos que aprender de parte de Dios. ¿Para qué? Para no buscar nuestra comodidad ni nuestro propio beneficio, sino el beneficio de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor. Y en los minutos que me quedan, quiero darle otro ejemplo. El ejemplo de Saúl. Saúl fue el primer, hablé como dominicano. El ejemplo de Saúl, el primer rey de Israel. ¿Cómo era este primer rey de Israel? ¿Qué concepto tenemos nosotros del rey Saúl, hermano? Dice que a veces solo leemos la última parte, pero al principio no fue así. Al principio él empezó bien. Y esto es un mensaje una vez más para nosotros, porque cómo empezamos no es tan importante en realidad a cómo nosotros terminamos la carrera. Porque a veces podemos empezar mal y terminar bien por la gracia de Dios. Pero también se puede empezar bien y terminar mal, que es el caso de Saúl. Porque Saúl, fíjese, un hombre alto, atlético, bien parecido igual al pastor. Solo en lo alto sí no nos parecíamos. Y lo más importante, este hombre era un hombre humilde. Era, exactamente.
O sea, no empezó él siendo un arrogante, no empezó él siendo un perseguidor, no empezó él buscando la preeminencia, buscando el primer lugar. Fue un hombre que era humilde, hermano. Fíjese. Y no solamente eso, sino que fue un hombre espiritual. Vea conmigo, primer libro de Samuel, capítulo 10 y verso 6. Y esto se lo dicen a este rey, a Saúl. Y mire, después que fue ungido por Samuel, el Espíritu Santo lo llenó. Dice primer libro de Samuel 10:6, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Recibió poder para hacer cosas que no podía hacer de forma natural. Y mira, hermano, nosotros a veces, o en la mayoría de los casos, cuando venimos al Evangelio, venimos con mucha humildad, de veras. Pero a veces el conocimiento, en lugar de enamorarnos más de Dios, nos envanece. Por eso es que el conocimiento, sin entender, mire, despegar los pies del suelo es lo peor que nosotros podemos hacer. Es que nadie tiene talento como yo, hermano. Es que nadie tiene así esa oratoria. Es que nadie toca como yo, hermano. O sea, nadie atiende a las personas en la entrada como yo. Nadie, el empezar nosotros a creer que todo eso es nuestro, hermano, eso es un problema. Y no entender que realmente todo lo que hacemos es porque Dios nos amó y porque nosotros tenemos que dar de ese amor que por gracia nosotros hemos recibido. Entonces, Dios nos da a nosotros la capacidad que de forma natural nosotros no tenemos. Hay cosas que tú tienes como talentos naturales, pero la gracia viene de parte de Dios. Es Dios el que te la da, es Dios el que te da la unción. Es más, la unción no la traes de nacimiento, la unción viene de parte de Dios. Saúl fue ungido por un profeta. Yo siempre he dicho que el profeta representa en el Antiguo Testamento la palabra de Dios. Ellos eran los que hablaban de parte de Dios. El profeta que nosotros ahora tenemos, mayor que cualquier otro, es Cristo Jesús. Hoy Él es el mensajero y Él es el mensaje. Y la unción de su Espíritu es que nos hace a nosotros capaces. Es que nos da a nosotros la capacidad de hacer cosas que de otra manera no hubiéramos podido hacer. Es Dios el que ha puesto su gracia. Es Dios el que ha puesto el amor por las almas en el equipo de evangelismo para ir a la calle y predicar, aunque eso, hermano, debe funcionar en toda la iglesia, aunque no vayamos al parque, donde quiera que Dios nos ponga, debemos estar dispuestos a abrir nuestra boca y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? ¿Cuál era el problema de Saúl, hermano? Quería el crédito de todo. Mire conmigo, primer libro de Samuel 13, 3 y 4. 13, 3 y 4. Dice: y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl que tocar trompeta por todo el país. Tocar trompeta es decir, miren lo que yo hice, miren lo que yo estoy haciendo. Y mire lo que hace él que se diga, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de ¿quién? De Saúl en Gilgal. ¿Quién fue el que atacó a los filisteos? Jonatán. No fue Saúl. Y mire, Saúl, hermano, en lugar de decir, o sea, ni a su propio hijo. ¿Qué padre no se siente orgulloso cuando su hijo hace algo? Se logró graduar de high school. Una hazaña tremenda. No se veía por dónde, pero lo logró.
y se toma fotos con ahí con la toga y toda la cosa, y no sé, le tiran un montón de cosas ahí, le ponen ahí para que diga que se ganó un montón de medallas, ¿verdad? Y no, yo sé que usted no hace, pero se muestra orgulloso porque su hijo logró hacer algo, logró algo en su vida, ¿cierto? Saúl no, hermano. Saúl no salió y dijo: ya vieron qué hijo el que tengo yo, Jonatán. No estaba dispuesto a compartir su gloria ni siquiera con su propio hijo. Él quería el crédito de todo. Él quería el primer lugar. Ahora, ¿en qué nos afecta eso a nosotros, hermano? En que nosotros nos atribuyamos cosas que realmente le pertenecen a Dios. En que nosotros digamos: es que yo me he esforzado, es que yo he hecho, es que yo he ayunado, es que yo he orado, es que yo sí voy a la iglesia, es que yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Hermano, no podemos atribuirnos nada de eso ni tomarnos el crédito. La gloria y la honra le pertenecen a Dios. Si hemos hecho algo, ha sido porque Dios lo ha permitido. Entonces tenemos que decir: por la gracia de Dios yo he logrado hacer esto. Es por la gracia de Dios que yo he logrado salir adelante. Si tengo esto, es porque Dios ha sido bueno. No sé por qué a mí me lo dio, pero en su gracia y en su misericordia me permitió conocerlo, me permitió conocer de su palabra, me permitió reconocer que era pecador, pedí perdón, el Señor me cambió y ahora tengo la habilidad de poder perdonar a los demás porque Él me la dio, no porque yo sea buena gente, no porque yo pueda y tenga la habilidad de hacerlo, sino porque Él lo ha hecho. Démosle la gloria a Dios en todo lo que nosotros hagamos, hermano, y vamos a recibir satisfacción. Tal vez no nos ganemos un premio, tal vez no nos den un reconocimiento acá, pero sabe que hay un Dios que todo lo está apuntando. ¿Sabía usted que Dios tiene un lapicero? Tiene una pluma y tiene donde escribir. Y Él escribe. De hecho, eso yo no me lo estoy inventando ni lo estoy parafraseando. La Biblia dice que hay libros en el cielo y un día van a ser abiertos. Un día el hombre se van a abrir los libros y se va a juzgar al hombre según hayan sido sus obras, y van a estar escritas. No va a haber ahí que a mí, mire, no, eso lo está diciendo. No, aquí está registrado, aquí está escrito, aquí se dice, aquí hay una declaración. Esto y esto sucedió. Hermano, Dios anota, Dios ve lo que nosotros estamos haciendo. Quizá haya gente que no te agradezca nunca, pero Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que nosotros hacemos sirviendo a los santos y sirviéndoles aún, dice la carta a los Hebreos. Entonces no se trata de que nos ve, de quién nos ve cuando estamos haciendo algo en términos de humano, hermano, sino que la mirada de Dios está sobre nosotros en todo momento y Él no olvida. ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Fíjese, ¿qué hacía Saúl? ¿Cuál era su actitud después que él comenzó a cambiar? Se tomaba atribuciones que no le correspondían. Samuel le había dicho a él: espera 7 días. Yo voy a venir y voy a presentar un sacrificio y entonces te metes en la batalla contra los filisteos. Y él estaba con su ejército y esperó los 7 días y miraba y Samuel no aparecía, hermano. Y observaba y Samuel no venía por ningún lado. Y se desesperó. Y él dijo: no. El pueblo empezó a decir, ya ve cómo es a veces el pueblo, ¿verdad? No, 7 días aquí esperando, dijo Samuel que venía, yo tengo cosas que hacer, yo me voy. Y empezó la gente a irse. Entonces él dijo: se me está yendo el ejército. Saúl ponía su mirada en la gente en lugar de ponerla en Dios. No pongamos nuestra mirada en la gente. Se desanima uno. Ay, hermano, aquel anda desanimado. Y usted también, porque ya me lo pegó. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo pongo mi mirada en la gente, hermano,
Si nosotros en los años que llevamos con esta iglesia, si pusiéramos la mirada en personas, hermano, ya hubiéramos cerrado. Porque se tiene que enfrentar uno a veces a situaciones donde lo único que queda es levantar la mirada y esperar que Dios aparezca. Esperar que venga la palabra de Dios. Repito, los profetas traían la palabra de Dios. Entonces, Saúl no quiso esperar a que viniera la palabra de parte de Dios que venía por medio de Samuel, del profeta. ¿Y qué hizo, hermano? Dijo, no, a ver, tráigame el holocausto, vamos a hacer el sacrificio aquí porque no está. Y no respetó, hermano, lo que tenía que respetar. Y no esperó. Y se puso a hacer cosas él que no le correspondían. Se tomó atribuciones que no le correspondían a él. Y presentó un sacrificio. Y cuando llegó Samuel, le dijo, tú actuaste de una manera muy loca. Eres un bruto, le dijo así en buen español, hermano. ¿Cómo te pones a hacer estas cosas en lugar de esperar en Dios? En lugar de esperar hasta que sucediera lo que tenía que suceder. Tú te tomaste una atribución que no te correspondía. Dios no dijo que tú ibas a presentar el sacrificio. Dios dio instrucciones específicas y eso es lo que tienes que seguir. De ahí, hermano, es que Dios comienza a desecharlo. Y dice, este no es apto, porque no es una persona que obedezca, no es una persona que confía, no es una persona que tiene fe. Si nosotros amamos a Dios, hermano, vamos a tener fe en Él. A quien usted más ama es al que más confianza usted le tiene. Si usted sabe, yo lo he dicho acá, si usted sabe que hay una persona que lo ama a usted, usted le tiene, desarrolla una confianza, pero hermano, impresionante sobre esa persona, porque dice, esa persona me ama, esa persona no me va a hacer ningún daño, esa persona si dice que va a estar es porque va a estar, porque me ama, allí estará presente. Entonces si usted tiene esa conciencia de Dios, entonces usted va a decir, yo no sé por qué no ha aparecido todavía, pero Él dijo que aparecería, Él dijo que sería mi Salvador, Él prometió que volvería a venir, hermano, y lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Fíjese, permitió que su carne lo convirtiera en un desobediente. Dios envió a Saúl a luchar en contra de los amalecitas, y los amalecitas en la Biblia yo le he enseñado que son un tipo de la carne. Y le dijo, vas a ir a Amalec y vas a destruir, la mayoría de nosotros conocemos esa historia, vas a destruirlo, lo vas a borrar totalmente. No quiero que dejes nada vivo, pero ni una gallina, ni un pollo, nada de lo que hay en Amalec va a quedar vivo. Todo lo vas a destruir. Pero el problema de Saúl era que creía que sus planes eran mejores que los de Dios. Y a veces nosotros pensamos que nuestros planes son mejores que los de Dios, hermano. Y se nos olvida, o pensamos que nuestros métodos son mejores que los de Dios. No, es que si lo hacemos de esta manera, si lo hago de esta manera, y quizá Dios está diciendo de otra. Y Dios le había dado instrucciones específicas a Saúl. Tienes que acabar con Amalec. Cuando Dios dice eso, hermano, cuando Dios te dice a ti, tienes que arrancar esto de tu vida. Tienes que sacarte esa amargura del corazón. Tienes que perdonar a esta persona. Tienes que parar de hacer lo que estás haciendo. Tienes que dejar de consumir lo que estás consumiendo. Tienes que tener fe. Tienes que depender de mí. Tienes que dejar de vivir conforme a tus emociones. Y tienes que confiar en mí. Tienes que madurar. Cuando Dios está diciendo eso, Dios sabe por qué lo está diciendo. ¿Y qué hizo Saúl, hermano? Usted conoce la historia. Ahí venía con un montón de vacas y de ovejas, y cuando Samuel lo mira dice, no puede ser, este no se compone ni con cesárea, decían allá. Y cuando lo ve dice, hiciste lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Claro que sí. Pero al pueblo le gustaron los animalitos, porque siempre le echaba la culpa a los demás de lo que él hacía, hermano. ¿Usted ha visto gente que es así? Le echan la culpa a otros de lo que ellos hacen.
o juzgan a otros de las cosas que ellos mismos hacen. Y él le dijo: ¿y qué es ese bramido? ¿Y qué es ese montón de animales que se escuchan ahí? Y dice: pues es que para el sacrificio. Vamos a sacrificarlos al Señor. Mire, y no era un sacrificio para el Señor realmente de lo que él estaba preocupado. Él estaba pensando en la carnita asada que se iba a comer, hermano. A él le gustaron los animales. No era tanto que se los quería presentar al Señor. Estaba buscando una excusa para hacer su voluntad. Y a veces nosotros queremos torcer la escritura, hermano, para hacer lo que nosotros queremos. Y decimos: no, pero es que aquí dice la Biblia, entonces yo quiero hacer conforme lo que dice la Biblia. El sacrificio es bueno, presentarlo al Señor. ¿Eran buenos los sacrificios para el Señor? Sí, pero no fue lo que el Señor pidió. Y le dijo Samuel: Dios se complace más de la obediencia que de los sacrificios. Él te dijo que no hicieras esto, y esto fue lo que tú hiciste. De ahora en adelante tú debes saber que esta es la última vez que yo voy a hablar contigo. Eso era terrible, hermano, porque es como que Dios le diga a usted un día, o a mí un día, y me diga: César, esta es la última vez que yo te voy a hablar a ti. Nunca más vas a escuchar mi voz. Uy, hermano, imagínese qué horrible sería que Dios nos dijera algo así. Y sabe que Dios lo cumplió con Saúl, porque nunca más, es más, él no volvió a ver, a partir de ese momento no volvió a ver al profeta. Ya Dios no le habló, le dijo: Dios ya te desechó y escogió a uno que es diferente a ti. Ese es conforme al corazón de Dios. Y de ahí cayó en una depresión terrible, hermano. Y la Biblia dice que David llegaba y tocaba, y el espíritu ese de depresión se iba de él mientras David tocaba, y empezó a darse cuenta que David era el que Dios había escogido y había ungido, y como quería la preeminencia y ya Dios no le hablaba, hermano, se volvió peor, y entonces procuraba matar a David. Y David, que no buscaba el primer lugar, sino que David sabía que Dios se lo iba a dar. David sabía que había sido ungido para ser rey, pero dijo: yo no me voy a montar encima del error de alguien, no me voy a subir encima de lo que hizo mal alguien para verme yo bien. Así que usted conoce la historia. David simplemente huía, tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva, y lo que hizo fue ir y cortar un pedacito de su manto y llevárselo y decir: mira, pude haberte matado, pero no lo hice. Y esa es la actitud que usted y yo debemos tener. La preeminencia en nuestra vida, el primer lugar, lo debe tener Dios. Por eso es que el amor debe tener la preeminencia, y Dios es amor. Entonces tengamos la actitud, y debemos analizar nuestra vida. ¿Tenemos la actitud de Diótrefes y de Saúl, o la de Juan y la de David, hermano, que no buscan el primer lugar, sino simplemente hacer la voluntad de Dios y demostrar el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas? Póngase de pie, por favor.